Ok, chicos, entonces hoy vamos a hablar, como puedes ver en tu pantalla, acerca de los incas. ¿Ya? Muy bien, un ratito, disculpen. Ahora sí, muy bien. Muy bien, les había mencionado de que esta es una importante cultura. Vamos hoy día a conocer algunas características. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos hoy día a desarrollar? Pues en primer lugar, los objetivos de esta clase es comprender, ¿no?, el avance y apogeo de los incas o de esta importante cultura, sobre todo en su etapa imperial. Y posteriormente vamos a analizar y valorar los aportes culturales, su tecnología y los espacios urbanísticos que los incas nos han dejado como herencia, ¿no? Como un gran legado. Muy bien. Hablemos entonces un poco acerca del concepto, ¿no? ¿Qué podemos entender acerca de esta importante cultura que abarcó casi 6 países? Hablamos de Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Bolivia y la Argentina. Sin duda, pues en su periodo o en su etapa imperial fue, fue una gran extensión territorial. El estado del Tahuantinsuyo fue inmenso. Muy bien. A ver. Dice, los incas fueron el imperio más poderoso de Sudamérica y del periodo prehispánico. Correcto. Como hace poco mencioné, ocupó pues una gran cantidad de países. Sus límites por el norte fueron hasta el río Angasmayo, chicos, en Colombia, y por el sur hasta el río Maule, en Chile. Y es, sin duda, la tercera síntesis de conocimientos y prácticas que se desarrolló en la civilización andina. La primera fue Chavín, recuerden eso, ¿no? Correcto. Primer horizonte. Luego tenemos al horizonte medio, que es Huari, el primer imperio panandino. Y la tercera, pues, sería el Tahuantinsuyo, ¿correcto? Por eso es que a esta importante civilización se le conoce, pues, como el tercer horizonte, o también llamado horizonte final, ¿correcto? Muy bien, entonces ese, pues, es la gran civilización de los incas. Vamos a ver aquí. Continuamos. Empecemos primero con su ubicación geográfica. Como ustedes pueden ver en su pantalla, el Tahuantinsuyo fue dividido en 4 importantes regiones. Por eso la palabra Tahuantinsuyo, ¿no? Tahua es 4, suyo es región. Y bueno, vamos a hoy día a conocer a estas importantes regiones. Por ejemplo, la que se... Y todos, si te das cuenta, están bajo la dirección de la capital, que es el Cusco, por ejemplo, como puedes apreciar. Obviamente hacia la parte norte está el Chinchaysuyo, ¿correcto? Esto es muy importante porque debido pues a esta región que es tan comercial, fue la que tuvo más habitantes, ¿correcto? Ahora, por ahí seguramente en la anterior pantalla has seguramente observado, dice horizonte cultural. Profesor, ¿y a qué llamamos horizonte cultural? Bueno, recuerda que es el segundo imperio andino, un imperio ya no pan andino solamente, sino abarcó pues incluso varios países más que te mencioné. Pero obviamente cuando hablamos de cultural es porque ejerció una hegemonía en todo el mundo andino y que influye en otras comunidades su cultura, principalmente en todos los Andes centrales. Y claro, pues fue una síntesis, ¿no?, cultural de periodos del intermedio tardío, o también llamado segundo desarrollo regional. Recuerden, jóvenes, que los incas organizaron un estado expansivo y que de hecho pues se convirtieron en, con el paso del tiempo en menos de 100 años en un vasto territorio.
que sin duda fue el más grande del mundo andino. Eso, por ejemplo, no los debes olvidar. Tenemos pues el Collasuyo, que es la región más grande del imperio inca. Y en este caso tenemos el Antisuyo, que corresponde pues toda la parte oriental del Perú, ¿no? Lo que conocemos como la ceja de selva. Y el Contisuyo, este pequeño porción territorial que cubre parte de la zona andina, parte de la costa y que obviamente se proyecta al Océano Pacífico. Eso es lo que es, o en este caso hablamos del Tahuantinsuyo, ¿no? Hablamos de cómo se organiza, cómo en la etapa imperial va a estar dividida en 4 importantes regiones, cada uno obviamente sin duda gobernado por un importante dirigente. Ya hablaremos más adelante cuando nos referimos a la organización política y que justamente esos gobernantes van a ser los asesores del Zapa Inca, una especie de consejo que de hecho tiene la función importante de asesorar al máximo gobernante, que es el Zapa Inca, repito. Muy bien. Entonces, el Tahuantinsuyo, jóvenes, en su etapa imperial está dividido en 4 importantes regiones. Chincha Insuyo, la más comercial y por lo tanto una gran cantidad de personas, porque cuando hay una zona donde hay mucho comercio, de hecho pues la población es grande. Está pues el Collasuyo, que es el más extenso, el Antisuyo y el Contisuyo. ¿De acuerdo? Muy bien. Profesor, ¿y cuántas más o menos habitaban? Se calcula que hubo una población entre 7 a 10 millones de habitantes aproximadamente. ¿Y cuáles son sus límites, profesor? Bueno, por el norte hasta el río Ancasmayo en Colombia, por el sur el río Maule en Chile, por el este ceja de selva y parte de la Patagonia, y por el oeste por el Océano Pacífico. ¿Cuál es la capital del imperio inca, profesor? El Cusco o Cosco. ¿Correcto? Muy bien. ¿Algo más, profesor? Bueno, algo que debes recordar es que estas 4 regiones, vuelvo a repetir, estaban bajo el custodio de un grupo de gobernantes que de hecho, pues, cuando nos toca hablar sobre la organización política, hablaremos de ellos, ¿correcto? El Suyuyuk Apu es el más conocido, es aquel que toma el control de una de las regiones del Tahuantinsuyo y que a su vez es uno de los consejeros del Zapa Inca. Eso también debes recordarlo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso, digamos, son algunos aspectos que es importante tomar en cuenta. Aquí, por ejemplo, vemos la imagen del Zapa Inca. Mira cómo lo veneraban. Era pues el jefe máximo, ¿no? Justamente cuando hablamos del Zapa Inca significa pues el único gran señor, ¿no? Porque Inca justamente significa pues gran señor. Y Zapa Inca, el único gran señor. ¿Y por qué, profesor, esa diferenciación? Porque se sabe que habían 2 Incas, un Inca político-militar y un Inca religioso. Pero para diferenciar cuál es el Inca que va a controlar el Estado, es el Zapa Inca, que mayormente pues es el Inca militar, el Inca político. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces eso, por ejemplo, es algo importantísimo que nosotros ya deberemos o debemos conocer. Muy bien. Entonces eso con respecto pues a lo que es la ubicación geográfica. Los orígenes de los incas. Bueno, seguramente pues ustedes del colegio les habrán mencionado pues las leyendas, ¿no? De Manco Cápac, Mama Ocllo, los hermanos Sayar.
En fin, porque hay muchas versiones, muchas leyendas, ¿ah? No son las únicas. Pero todos apuntan en algo en común. ¿Y cuál es, profesor? A ver, un ratito, vamos a ver. Hay alguien que ha ingresado recién, ya está. ¿Y cuál es ese personaje, profesor, en el cual, eh, digamos, o qué tienen en común estas leyendas? Primero veamos cuáles son esas principales leyendas que hemos aprendido desde muy pequeños, ¿no? Recuerden que la leyenda de Manco Cápac y Mamahoyo, por ejemplo, tienen un origen, que es el lago Titicaca, ¿sí o no? Y bueno, fue escrita por el cronista mestizo Garcilaso La Vega en su obra Los Comentarios Reales de los Incas. Y por otro lado tenemos al mito de los hermanos Ayar, cuyo origen es el cerro Tamputoco, cuyo cronista es el español Juan de Betanzos en su obra Suma y Narración de los Incas. Ahora, en ambos mitos jóvenes hacen alusión a un proceso de migración. Entenderás pues que tanto el lago Titicaca como el cerro Tamputoco son de las zonas altiplanas. Entonces, estos mitos nos narra la migración o el proceso de migración que se inició durante el siglo XII en el altiplano que comparte Perú y Bolivia, hasta llegar pues al valle de Urubamba en el Cusco, que antes de que llegasen los incas a este lugar tenía un nombre, chicos, el Cusco primitivo. ¿Cómo se llamaba el Cusco antes de la llegada de los incas? Se llamaba Acamama. Pero ¿cuál es el origen histórico, profesor? Porque usted sabe, las leyendas, los mitos son sin duda pues narraciones que no nos dicen la verdad. Bueno, todo mito, toda leyenda, algo de verdad tienen, por si acaso. Pero los orígenes históricos, gracias pues a la arqueología, y a otras importantes ciencias, eh, principalmente de las ciencias sociales, obviamente, pues sin duda nos ayudan a comprender un poco sobre los orígenes históricos. Sobre todo la que plasma en su libro Valdemar Espinosa, donde él menciona pues que la migración de estos ayllus, de estas comunidades, pues de origen o de habla puquina, porque el idioma oficial de ellos, o el idioma que hablaban las élites, era el puquina, no el quechua. Recuerden que el quechua ya fue un idioma que ya los wari habían implementado para el control del Estado. Los mismos van a ser las élites, o en este caso los gobernantes incas, ¿no? Que van a asimilar el quechua para controlar el Estado, pero su lengua oficial es, en este caso, el puquina, ¿de acuerdo? El puquina es el idioma oficial. Justamente, como vuelvo a repetir, el Valdemar Espinosa nos hace referencias de que eh, los antepasados de los incas son de origen puquina, que ellos vivían en la ciudad de Taipicala, y que en Taipicala habían dos parcialidades, ¿no? Los Hanan Taipicala y los Urin Taipicala. Cada uno de ellos cumplía una función determinada. Por ejemplo, los Hanan Taipicala se encargaban pues de resguardar a la ciudad, eran la parcialidad que se encargaba de la fuerza militar, política y administrativa. Y los Urin Taipicala eran pues la parcialidad que se dedicaba a las ceremonias, a los rituales. Y tanto los Hanan como los Urin tenían su propio líder. Según Valdemar Espinosa, se sabe el líder de los Urin Taipicala, que es Apotambo. Lo que sucede es que Taipicala empieza un proceso de destrucción, posiblemente por las invasiones de otros pueblos,
aniquilan a la mayoría pues, de la facción Hanan, incluyendo a su líder, y solamente los Urin, bajo la dirección de Apotambo, migran primero hacia el lago Titicaca, que en ese tiempo se llamaba Puquinacocha, lago de los Puquinas, para posteriormente seguir migrando y llegar pues al valle de Acamama en el Cusco. Justamente Apotambo tiene un hijo, este hijo pues es Manco Cápac o Ayarmanco, y es él que decide invadir el valle de Acamama y controlarlo. Entonces ahí estamos viendo pues los orígenes de los incas. Hubo un enfrentamiento en el Valle de Acamama porque los pobladores autóctonos se resistían a ser invadidos, ¿no? Eso es lógico. ¿Quiénes, profesor, habitaban en el Valle de Acamama antes la llegada de los primeros incas? Estaban pues los Mascas, los Poques, los Lares, los Ayarmacas, los Pinahuas, etcétera. Al final, pues, con el paso del tiempo se fusionan y es donde nace pues, la cultura cusqueña durante el intermedio tardío, para con el paso del tiempo, esta, esta importante comarca, pueblo, se empieza a ir expandiéndose hasta abarcar grandes extensiones de territorio. Pues esos son, digamos, los orígenes históricos de la cultura inca, ¿no? Yo les recomiendo leer el libro de Valdemar Espinosa, donde justamente nos narra con mucha exactitud sobre sus orígenes. Orígenes que, como puedes ver, muestran un proceso migratorio hacia nuestro territorio. John Robb también, pues, obviamente, tiene también, sin duda, tiene su propia versión de cómo se originaron los incas, ¿no? Pero recuerden que él parte, pues, de los estilos de cerámica, ¿no? Para John Robb, por ejemplo, la cerámica quilque sería, pues, la evidencia de una cultura que se desarrolla en el Valle de Urubamba, en el Cusco, en la cual, pues, hay mucha influencia de culturas anteriores a ella, ¿no? Como Wari, por ejemplo. En fin. Entonces, esto, por ejemplo, es algo interesante porque en cierta manera nos está ayudando a entender cómo es el origen histórico de los incas. Ya no estamos hablando de mitos o leyendas, sino hechos reales, gracias a la arqueología, a la sociología y otras importantes carreras dedicadas a las ciencias sociales. Muy bien. Vamos a ver ahora un poco acerca sobre su proceso histórico. Esta importante cultura está dividida en tres importantes periodos: el periodo curacal, el periodo de la Confederación Cusqueña y el periodo imperial, en la cual vamos hoy día a estudiar cada una de ellas. Por ejemplo, cuando hablamos de la fase imperial, ¿a qué nos estamos, perdón, a la fase curacal, ¿a qué nos estamos refiriendo, profesor? Bueno, nos estamos refiriendo básicamente cómo es que llegan aquí los primeros grupos, a la cual luego llamaremos incas, en la etapa formativa, donde Manco Cápac o Ayarmanco funda la ciudad del Cusco, ¿no? Esa es la fase curacal o regional, cuyo fundador del Cusco es sin duda Manco Cápac o Ayarmanco, hijo de Apotambo. Pregunta, chicos, si Apotambo era pues el líder de los Urin, que migra junto con su facción y también los dirige a los Hanan, que habían sido casi exterminados, ¿qué poder tenía Manco Cápac? ¿Cuál era su poder? Su poder pues era militar y religioso, ¿verdad? Era un caudillo, era un personaje necesario para poder obviamente a instalar en el Cusco un poder y no solamente mantenerse, sino quedarse por mucho tiempo. Y así lo hicieron.
Entonces, ahí, por ejemplo, está pues la imagen de Manco Cápac. Guayarmango es una figura sin duda de un gran cronista, cuyo nombre es Guamán Poma de Ayala. Por ahí de repente tienes una curiosidad, ¿no? Profesor, pero ¿que los incas no eran de cabello largo? No. La mayoría de los cronistas coinciden que los incas tenían el cabello corto. No es que tenían cabello largo. Incluso hay unos incas que se rapaban el cabello, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esa figura del cabello largo? Bueno, recuerden que el último inca en ser capturado por los españoles fue Atahualpa, ¿no? Y él se tenía el cabello largo, pero lo tenía básicamente porque para tapar una de sus imperfecciones, ya que en una de sus muchas batallas pierde parte de una oreja. Y como él representaba, pues sin duda la perfección, no podía pues mostrarse ante la gente sin parte de una oreja. Lo interesante es que en este periodo la parcialidad Urin-Cusco es la que toma el control de este pequeño estado que está en formación, ¿no? El Urin-Cusco. ¿Y quiénes son los Urin, profesor? Ahí está pues su hijo Sinchirroca, Yoque Yupanqui, Capa Yupanqui, Maikata Capac, etcétera, 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 ¿no? Ellos son los incas que van a ser Urin Cusco, ¿no? Pero hay que aclarar que esta, este linaje o parcialidad que acabo de mencionarte no es pues porque como a veces tenemos en el mundo occidental por el lado paterno, no, 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 no. Acá la parcialidad va a tener importancia en la medida a quien básicamente le pertenece, es decir, la que va a permitir que es Urin o que es Hana no es por el lado paterno, sino por el lado materno, por si acaso. Quería aclarar esa parte ya que más adelante vas a ver que ahora son los Hana que van a tomar el control y ya no los Urin. Y ahora te voy a mencionar el por qué, ¿ya? Pero lo importante en estos momentos es que aquí, durante el periodo curacal, quienes toman el control de este pequeño estado es los Urin Cusco. ¿De acuerdo? Muy bien. En el periodo de la Confederación Cusqueña cambia la situación. Profesor, ¿y por qué este periodo llama usted confederación? Porque va a ser una etapa donde los cusqueños van a tener que formar alianzas con otros pueblos para poder defenderse de invasiones, ya que eran tiempos donde las guerras eran constantes por obtener los recursos más apreciados en esa época, como es el recurso de la tierra, el agua y fuerza laboral, ¿no? O mano de obra. Lo interesante que en este periodo es que aquí quien va a tomar el control de la Confederación Cusqueña son los Hanan. Profesor, pero Manco Capa, Sinchi Roca, Yoki Yupanqui, Capa Yupanqui, todos ellos son Urin, es cierto. Pero Inca Roca no lo es, chicos. Con Inca Roca se inicia pues el dominio de los Hanan, acuérdate, ¿ah? De los Hanan. Pero profesor, Inca Roca es hijo y nieto de los descendientes de Manco Cápac. ¿Cómo es que usted puede decir que ahora Inca Roca no sea Hana? Ahí viene pues el papel o el rol de la mujer. Las élites cusqueñas o los grupos, los incas en este caso, aunque hay que recordar pues que desde Manco Cápac hasta Cápac Yupanqui no eran incas propiamente dicho, ¿no? Eran sinchis, es decir, curacas guerreros. El primero que logra tener o que logra tomar el nombre de Inca es justamente Inca Roca, y a su vez es el que organiza la confederación. Pero ¿por qué, profesor, una vez más son los Hanan que toman el poder con Inca Roca? Bueno, su padre de Inca Roca, Capayupanqui, si no me recuerdo, tiene varios hijos.
mayormente pues con muchas de sus esposas que son Urim. Entonces, como la esposa es Urim, entonces el hijo es Urim. Porque repito, la parcialidad, la facción viene por el lado materno. Pero una de las esposas de Capa Yupanqui pues no es Urim, es Hanan. El ejército, al enterarse pues de que hay un hijo del Inca de origen Hanan, pues tienen ahora la oportunidad de poder tomar el control del Estado. Es más, la esposa de Capa Yupanqui, madre de Inca Roca, lo envenena y toma el control del ejército y pone a Inca Roca como nuevo Inca, pero ya bajo el control de los Hanan Cusco. Hay un libro que les recomiendo, Guerra de Panacas. Profe, ¿qué es una panaca? Es una familia real, es una familia, grande familia de los incas. Ahora voy a explicar más adelante en qué consiste, pero en ese libro narra pues los hechos que se dan de intrigas, traiciones, envenenamientos por el poder. No es a pesar pues de que la entrega o sea, que la sucesión inca es pacífica, ¿no? Siempre ha sido violenta, ha sido muy complicada, ¿no? Entonces, las sucesiones eran siempre en constantes luchas, ¿no? Eran guerras fratricidas, como la que se dio entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Similar. No fue algo excepcional, en realidad. La propia María Rostorowski, que estudió a los incas, también lo corrobora. Los incas Hanan son Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha y todos los demás incas, ¿no? Hasta Huáscar, incluyendo Atahualpa también, solamente que en el caso de este último, él, por no ceñirse la mascapaicha, que es la borla imperial, no está considerado como inca, ¿no? Al menos no en el Capacuna, ¿no? Que es la lista oficial de los 12 incas. Lo cierto es que mm, en el periodo de la confederación se da pues el ascenso de los Hanan y el principal organizador de esta confederación es Inca Roca. Pero también es cierto que durante ese periodo ya hay un enfrentamiento con un grupo étnico muy poderoso en el sur, que son los chancas, que en tiempos del Inca Huiracocha va a haber un enfrentamiento en el cual este Inca, en vez de enfrentarlo, prefiere huir junto con su hijo favorito, que era Inca Urco, ¿no? El que quería suceder a su padre. Pero uno de los tantos hijos de Huiracocha, Cusi Yupanqui, decide enfrentárseles, pide apoyo y logra vencer a los chancas en la batalla de Ichupampa, que posteriormente se va a llamar Yaguarpampa. Ahí se da pues la derrota de los chancas y este Cusi Yupanqui empieza pues a expandir sus dominios. Es más, él cambia de nombre, este Cusi Yupanqui se va a hacer llamar Pachacuti o Pachacute, que significa pues el gran transformador. Y con él pues se da la etapa imperial, chicos, con Pachacútec o Pachacuti, donde después se da pues la gran expansión, ¿no? Del imperio inca, ¿no? Es el inca histórico, por así decirlo, ¿no? Pachacútec. Entonces la fase imperial se inicia con Pachacuti, ¿correcto? Luego de derrotar a los chancas, y su sucesor, Tupac Yupanqui, es que le va a dar pues una gran expansión territorial, ¿no? Controla todo lo que es el Collasuyo, Contisuyo, ya incluso como gobernante había derrotado a los Chimú, había viajado a la Polinesia, ¿correcto? Pachacuti hace importantes reformas, ¿no? Establece, por ejemplo, los principios económicos de reciprocidad, redistribución, la mita, el tributo, entre otros. Y Huayna Cápac, el nieto de Pachacute, es el que va a lograr la mayor expansión territorial. Subráyalo, porque de hecho te van a preguntar. Huayna Cápac es quien logró la máxima expansión territorial. ¿Sí? Muy bien. Esto es muy importante. Pero Tupac Yupanqui sin duda pues es un gran conquistador en el sentido de que logra
mientras era inca, continuar expandiendo los territorios que había dejado como herencia a su padre, ¿no? Que es Pachacútec. Tupac Yupanqui, por ejemplo, llega justamente hasta el río Maule en Chile, por el sur y por el norte hasta el río, en este caso, no, no, los ríos no, sino a sectores de la tierra del actual Ecuador, unos sectores al norte en el Ecuador, ¿no? En lo que es ahora Ecuador, ¿no? Porque quien logra llegar hasta el río Ancasmayo va a ser justamente Huayna Cápac. Pero bueno, ellos son, digamos, pues los más importantes incas del periodo imperial. Justamente aquí vas a ver la relación de todos los incas gobernantes, ¿no? De los Zapa Inca. Hay algunos que cuestionan este Capacuna o esta lista oficial porque consideran pues que más bien habían otros también que debían ser mencionados, pero que justamente estos incas presentes trataban de borrar todo tipo de identidad, por así decirlo, ¿no? De estos incas, ¿no? Claro, cada inca que llega al poder pues trataba de sobresalir más su presencia y más bien que el inca anterior que le había sucedido pues más bien desaparezca de la memoria de la gente. Más aún donde no ha habido una o no se ha demostrado el desarrollo de una escritura, al menos no como la conocemos, ¿no? O como, perdón, o como la conocemos. Yo estoy convencido que sí tuvimos un tipo de escritura que aún todavía no sabemos cómo lo desarrollaron. No es a pesar pues que son los quipus, no, no, los quipus son otras cosas, no son registros. Maya Rostorowski menciona que son registros mnemotécnicos, de memorización. No, tal vez por ahí alguna que otra investigadora eh, o investigador podría mencionar pues los tocapus, que son estas vestimentas con dibujos en forma geométrica. En fin, es muy posible que se haya dado otro tipo de escritura que desconocemos. Pero bueno, lo cierto es que este es el Capacuna, la lista oficial de los incas gobernantes. Muy bien. Vamos ahora a hablar un tema que de hecho es fundamental, que sin duda viene bastante en los exámenes de admisión, que es la organización económica. ¿Sí? Vamos a ver entonces. A ver, está. Vamos un poco sobre la organización económica. Varios investigadores como John Robb, por ejemplo, perdón, John Murra habla acerca de los principios económicos. Pero veamos algunas características. De hecho, la más importante actividad es la agricultura. Es una agricultura bajo el control del Estado, es decir, el Estado es dueño de las tierras, ¿correcto? Aquí todo se planifica para la producción y el valle más importante es el valle de Urubamba, hoy considerado pues como el valle sagrado de los incas. Entonces, el trabajo que hacían los Hatun Runas, el Ayu, estaba bajo el control del Estado, chicos, y cobraba tributos, ya sea en productos o que entregues tu fuerza de trabajo. Les estaba mencionando de que la economía inca se basa en dos principios, así es. Los principios de reciprocidad y redistribución, chicos. Profesor, ¿qué es un principio de reciprocidad y principio de redistribución? A ver, cuando hablamos de principios, chicos, nos estamos refiriendo pues a ciertas acciones, ¿correcto? Que de hecho toda cultura desarrolla. Por ejemplo, este principio económico de reciprocidad es cuando las familias o miembros del Ayu comparten el trabajo, producen sus tierras de manera colectiva. Es un apoyo mutuo entre los Hatun Runas. En cambio, el principio de redistribución es cuando el Estado inca redistribuye los productos económicos del Estado imperial en beneficio de los ayus.
en el cual el intermediario entre el pueblo y el Estado era el curaca. Esa era la reciprocidad, o perdón, la redistribución. Eso, por ejemplo, es algo muy importante que debe siempre recordar, ¿no? Cuando hablamos de los principios económicos. Reciprocidad y redistribución. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Habíamos dicho que la actividad más importante era la agricultura. Exacto. La agricultura pues era muy importante. Pero obviamente también depende en qué lugares. Por ejemplo, en la zona andina la agricultura pues era importante e incluso utilizaban técnicas como el cultivo en los andenes, que es una forma de experimentación agrícola y poder aprovechar las alturas para cultivar. De hecho, ellos ya manejaban el control vertical de los pisos ecológicos, algo que habían aprendido de culturas anteriores, como los Tiahuanaco, por ejemplo. Utilizaban pues técnicas hidráulicas, ¿no? Camallones, huachaques, acueductos. ¿Qué herramienta, profesor? La chaquitaglia, la raucana. Pero mayormente eso era en la zona andina. En la costa, por ejemplo, predomina pues la pesca, el intercambio comercial marítimo. Y en la Amazonía, pues la siembra de hoja de coca con fines ceremoniales. Por ejemplo, la extracción de la chonta, que era una madera para realizar o implementar armas, ¿no? Los soldados mayormente tenían la macana u otro instrumento de guerra basado pues en este tipo de material, igual que su armadura. Ahí está, ¿no? O sea, la agricultura, ¿no? Y si la agricultura era importante, me imagino, profesor, que el Estado procurará pues cuidar con mayor fuerza las tierras, claro que sí. Es más, el Estado Inca distribuye las tierras para el Ayu, para el Estado y para el culto al sol, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de las tierras del Inca o del Estado, era pues en beneficio de las familias del Inca y que ésta también a su vez sostiene al ejército. Los ejércitos pues en su expansión pues eran premiados a los altos mandos militares con, con, con tierras. Está pues las tierras en beneficio del sol o del culto solar. Era pues para el sostenimiento del sumo sacerdote llamado Willak Humo. Su producto pues es usado en las ceremonias, claro. Y finalizando tenemos pues en las tierras del Ayu, del pueblo, los llamados topos, que se le entregaba por cada hijo, y medio topo por ser hija. Eran tierras de las familias. Pero aquí también pues estaban las tierras comunales, llamadas sapsi, ¿no? Estas tierras comunales cuyo producto pues es usado en épocas de desastres naturales principalmente. Aquí, por ejemplo, vemos una importante técnica, el uso de los andenes, por ejemplo, moray. Cada pisito que puedes ver tiene un microclima, ¿no? En la cual pues, se pueden cultivar una determinada cantidad de productos. Cada piso que ves acá o cada escalón. ¿Mm? Muy bien. Profe, ¿la ganadería también es importante? Sí, no como la agricultura, por ejemplo, pero que era importante, sobre todo por la forma como podían utilizar o aprovechar a estos lindos animales, ¿no?
Por ejemplo, de los auquénidos extraían pues su lana, estiércol para el guano, para el fertilizante. A las llamas también las eran utilizadas para como animales de carga, en fin. En muchos casos todavía seguían practicando técnicas ancestrales para poder capturar estos animales, como el chacu, ¿no? Que en un momento te mencioné que era. Las vestimentas más finas, chicos, mayormente hecha de lana de vicuña, era para las élites, en especial para el Inca. ¿Cómo lo diferencias? Porque sus trazados, su forma de trabajar, pues sin duda era muy tedioso, el material era muy fino, había figuras geométricas con diversos colores llamados tocapus, que son pues estas líneas geométricas que algunos investigadores consideran que fue un tipo de escritura, pero estos tejidos finos que usaban los nobles, las élites, las panacas, se llamaba cumbi. En cambio, había otro tejido más sencillo, mayormente hecha de llama, sin ningún tipo de dibujo o colores, era pues para la población. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar unas imágenes interesantes, ¿no? De la vestimenta de los incas, ¿no? O de las élites, ¿no? Desde la mascapaicha, por ejemplo, que era una borla imperial, en algunos casos eran plumas de diversos de colores traídas desde la ceja de selva, tenía brazaletes de oro, su cetro también de ese material, ¿no? El famoso Suntur Paukar. Tenía brazaletes, muñequeras, una túnica o uncu, también como se le conoce. Las mujeres nobles también tenían importantes vestimentas, ¿no? Tenemos pues en este caso la yikya, ¿no? Que es la mantilla, tupayari, el tocapu, en fin, son digamos indumentarias que solamente podían vestirse las élites, los grupos de poder. Qué diferente, ¿verdad? Con lo que se vestía la población común, los ayllus. Claro, el Estado inca pues era despótico, esclavista, era opresor, no es pensar que fue un Estado libre, completamente democrático, eso no existe en esos tiempos. ¿Cuál era la fuerza de trabajo que utilizaba el Estado inca sobre la población? Bueno, habían tres tipos principalmente de trabajos, chicos. Una de ellas, pues, es el AINI, ¿de acuerdo? Ese trabajo recíproco entre las familias de un ayllu. La minca es un trabajo colectivo donde todas las familias del ayllu colaboran para su propio beneficio. Pero luego tenemos la mita, un trabajo obligatorio de todas las familias, ¿de acuerdo? En este caso, donde el Estado le obligaba a entregar su fuerza de trabajo. Pero a diferencia de la Minca y el AINI, que se daba una retribución por quien prestó su fuerza de trabajo, en la MITA no es así. Muchos de ellos trabajaban como una manera de tributo, de obligación, en beneficio del Inca. Por ejemplo, podían trabajar las tierras del Inca, podían servir al ejército, entre otras. Ese es el AINI.
Profe, pero por ahí he escuchado hablar sobre la chunca. Sí, la chunca es correcto, ¿no? Es un tipo también de trabajo, pero es en función de prevención, ¿no? Ante un tipo de desastre natural, por ejemplo. Pero mayormente la mita, la minca y el AINE son trabajos que, en este caso, la mayoría, pues, de los que saben la misión suelen preguntar. Y esta fue implementada por Pachacute, recuérdalo eso, por Pachacute, ¿no? Muy bien. ¿Y dónde se depositaban, profesor, estos productos? En los almacenes. Para ello, pues tenemos a la Colca, que era un tipo de almacén estatal, que solamente el Inca obviamente ordenaba abrirlos. Pero obviamente, profesor, ¿qué se colocaba? Bueno, ahí podían colocarse pues las provisiones para los ejércitos, las armas, etcétera. El tambo también es de tipo estatal, pero ahí sí básicamente los pueblos, los ayos organizados lograban almacenar los productos necesarios en caso de algún tipo de desastre natural, pero que también tenía que ser, en este caso, si querían abrirse estos almacenes, estos tambos, perdón, estoy hablando de las pirguas, los tambos voy a hablar más adelante. Las pirguas sí son, repito, ya no son de uso estatal, disculpen, pero sí pues de tipo familiar, donde las comunidades a través del curaca pues pueden distribuirla y lo hacen pues con fines de evitar algún tipo de problemas a futuro, ya que a veces los desastres naturales o de otra índole podían causar pues hambruna. Felizmente en tiempos del Tahuantinsuyo supieron solucionar ese problema. El tambo es una especie de servicio tanto de almacén como hospedaje, pero obviamente no cualquiera podía utilizar los recursos que había en los tambos, ¿no? O los productos alimenticios, por ejemplo. Solamente los usaban los chasquis en su recorrido constante y los ejércitos, ¿correcto? Mayormente, ¿por qué utilizaban los ejércitos? Porque ahí podían conseguir las provisiones y continuar con su viaje de conquista. También podían descansar un momento para continuar su travesía, etc. ¿No? Entonces, hay tres tipos de almacenes, chicos. Las colcas, los tambos y las pirguas. ¿Ya? No te debes olvidar. Profesor, ¿y dónde se intercambiaban los productos? Bueno, había una especie de ferias llamadas catus, ¿correcto? Y ahí pues podían comercializar diversos productos. Por ejemplo, los productos más valorados era el maíz, la hoja de coca, el espondilus, ¿correcto? ¿Y por qué, profesor, había un gran camino, o perdón, por qué había un gran comercio? Gracias pues al Capañán, ¿no? A los caminos que integraban el Cusco con otras ciudades importantes, ya sea de la costa, de los Andes o de la Amazonía. Y, profesor, no solamente construyeron caminos, también puentes, por supuesto. En un lugar tan accidentado como es el Perú, los incas pues tuvieron el ingenio de poder elaborar puentes, como puedes apreciar ahí, para comunicarse con un pueblo a otro. Estos puentes permitió pues la interconexión entre los pueblos que se dedican diariamente al comercio, por ejemplo. Los chasquis también, ¿no? Un grupo de personas habilidosas que podían recorrer grandes distancias y cumplían una función determinante, ¿no? En las campañas militares de los incas, por ejemplo. Aquí vemos algunos caminos que todavía prevalecen en esos tiempos. Por ejemplo, uno de los problemas que también no se ha hecho algunas construcciones, sobre todo en temas de infraestructura, es porque hay caminos incas que están en medio de esos proyectos, por ejemplo. Pero miren, el Capañán no solamente abarca territorio peruano, sino también llega hasta el Ecuador, Colombia por el norte, Bolivia, Chile, Argentina.
El Capanyán fue una técnica que habían aprendido de los Wari, por ejemplo. Vamos a ver un poco acerca de la sociedad en tiempos de los incas, ¿no? Era una sociedad clasista, estamental, creo que ya una vez expliqué que era estamental, ¿no? En el cual pues claramente los grupos de poder se beneficiaban, mientras que las clases trabajadoras, las clases que componen el pueblo o estos grupos, sectores dominados que son el pueblo, pues no han logrado pues mejorar sus condiciones. Por ejemplo, en la nobleza tenemos a las élites cusqueñas, que está la nobleza de sangre, por ejemplo. Se le llama así porque está integrada por las panacas, por la familia real, el Inca, su familia, en fin, que de hecho pues ocupan el cargo más importante dentro del Estado imperial, ¿no? Ahí están, ¿no? Luego está pues la nobleza provincial. Se le llama así porque son señores curacas que se han sometido pacíficamente a los dominios del Inca. Y se llama nobleza de privilegio porque son aquellos altos funcionarios que, si bien es cierto, no son de la élite cusqueña, han logrado beneficiar al Estado con sus acciones. Por ejemplo, un jefe del ejército que haya logrado vencer a un pueblo y lo haya anexado, permitiendo pues que el Tahuantinsuyo crezca más, posiblemente haya sido recompensado. Por ejemplo, se llama privilegio. Pero en ningún caso, chicos, la provincial ni la de privilegio se mezclan con las de sangre. No puede haber lazos matrimoniales, está prohibido. Y por último, pues tenemos a los Hatun Runas, que es el poblador común dedicado a la agricultura. Se dedica pues también a cumplir la mita minera, en fin. Luego tenemos a los mitimaes o mitpacunas, que son ayos movilizados a otras regiones. Lo hace con el fin de apaciguar ciertos lugares rebeldes, ¿no? Es una estrategia de los incas. Pero también habían mitimaes, colonos mayormente, que se iban de frente a la plantación de hoja de coca como castigo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay dos tipos de mitimaes. Tenemos a los piñacunas o piñas, que son los esclavos, prisioneros de guerra, mayormente pues, por ser rebeldes contra el sometimiento inca, pues van a parar ahí. Y los yanaconas, pues son los sirvientes de la nobleza, ¿no? Aquellos que sigan las labores domésticas. Y por último, a las ayas, que son mujeres que han sido enclaustradas de muy jóvenes para cumplir una determinada función, especialmente pues para tejer, elaborar chicha o utilizarlas pues como elementos de unificación de pueblos a través del matrimonio, por ejemplo. La vida pues de ellas pues, no era muy alegre, ¿no? Ellas no tenían derecho a decidir por sí mismas. Aquí, por ejemplo, vemos a la Panaca, que era la familia del Inca. Por ejemplo, el hijo oficial con la colla es el Pihuichuri. La ñusta es la hija soltera o princesa, si queremos hacer un tipo de comparación. El hijo que va a ser el próximo Inca va a ser pues el Lauqui. Pero ojo, a diferencia de Europa, acá uno es Inca no porque es el primer hijo o porque el papá lo considera pues valioso para él, no, no, no. En realidad, pues para que tú puedas ser elegido Inca tenías que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, mayormente pues eh, estar en una ceremonia, un ritual que prácticamente permite pues que una persona que es adolescente pase a la vida adulta. Ese ritual ceremonial o ese ritual religioso es, en este caso, el camachico, en la cual solamente los hijos de los nobles participan y de acuerdo a sus logros, pues van a ocupar un cargo importante en el Estado Inca. Tenemos a la Coya, que es la esposa principal, miembro del Ayu, y la Paya, ¿no? Que ya es la hija pues casada en este caso.
Por ejemplo, un noble provincial es un jefe o es un curaca de un pueblo que se sometió de manera pacífica, ¿no? Y que asimila las costumbres de los incas, asimila la parte religiosa, el idioma, sin descuidar su propio idioma, su propia religión, pero siempre bajo control de los incas. Muchos de esos jefes locales pactaban con los incas, ¿no? Para poder conservar sus privilegios, en este caso sus beneficios. Y los nobles de privilegios son, en este caso, aquellos que lograron engrandecer al imperio. Pero ojo, aquí sí hay un pequeño error, mayormente pues para ser noble, de hecho tú tienes que ser de un sector importante, privilegiado. No existe la posibilidad de que un Hatun Runa pueda llegar a ser noble, eso es imposible. Un noble privilegio, repito, es una persona con cierto estatus social que tiene la oportunidad, en este caso, de poder realizar una acción en beneficio del Estado y por ende te recompensa, ¿verdad? Muy bien. De hecho, pues la base fundamental del trabajo agrícola son los trabajadores, los Hatun Runa, ¿no? Que es el campesino común, que además de su trabajo, pues paga tributos. El Mitimae, repito, es un colono que se traslada a otra región alejada y es para después equilibrar pues, la densidad poblacional y evitar futuras rebeliones. Claro, si yo me voy a un pueblo belicoso, los controlo, expulso a ese grupo de personas y me quedo por un buen tiempo en esa localidad, puedo hacer un cambio sustancial en la manera de pensar de la gente, por supuesto que sí. Y bueno, aquí tenemos pues la explotación, ¿no? En tiempos del incanato, donde los piñacunas, o sea, esos prisioneros de guerra, trabajan en las plantaciones de hoja de coca, en todo lo que es la ceja de selva, ¿no? Los yanacones también mencioné pues que era la servidumbre bajo el control del Estado y que comprendía pues una determinada función eh, y que mucho y tanto algo en común entre los piñas y los yanaconas es que ambas pues no tenían ni Aini ni Ayu, ¿no? Recuerden, para el mundo andino lo peor que le puedan pasar es de no tener familia. Aquí, por ejemplo, aquí nos aterramos en el mundo de hoy la pobreza. Lo peor que nos puede pasar es la pobreza, sí. Pero en el mundo andino, la pobreza no era su principal preocupación, sino no tener familia. Era importante la familia porque de esa manera podía mantener viva, ¿no? La imagen de esa persona que de repente ya no está más con ellos. ¿Por qué? Porque la familia se encargaba de que de prevalecer en la memoria del ayo de quien vida fue pues tal persona, que ya no está más presente con ellos, por ejemplo. Bueno, los piñacunas, repito, y los piñacunas, pues no tenían derecho a nada, perdían su Aini, no tenían Ayu, etcétera, ¿no? Las Actias, por ejemplo, son las llamadas mujeres escogidas. Muchas de ellas son hijas de nobles que van a cumplir diversas funciones, ¿no? Ya sea para, con fines ceremoniales, ¿no? Las llamadas vírgenes del sol, para elaborar chicha de jora, para el uso bueno, ellas aprendieron a manejar los tejidos, ¿no? Para la vestimenta. Muchas de ellas también eran futuras esposas del Inca o para altos funcionarios. O sea, prácticamente eran una especie de prisioneras. Y muchas de esas hayas, lo repito, son hijas de nobles, pero también podían ser llevadas a estos lugares llamados ayahuasi, que en muchos casos pues eran también mujeres del pueblo, ¿no? Pero tenían que tener algún tipo de atributo, ¿no? Algún tipo de habilidad, obviamente, ¿correcto? Muy bien. Son las ayas. Muy bien. ¿Y quiénes enseñaban a las águilas a preparar chicha de jora,
hacer los tejidos, pues las llamadas mamaconas, acuérdate, ¿no? Las mamaconas. Vamos a ver ahora acerca de la política en tiempo de los incas, a ver. De hecho, pues está el Sapa Inca, el máximo líder. Recuerden que en tiempos del Tahuantinsuyo había una diarquía, ¿no? Dos gobernantes, dos incas. El Auqui era el que co-gobernaba con su padre. Es más, ¿no? Él realizaba viajes, campañas militares, cuando todavía el Inca ejercía, para aprender de él. Luego tenemos pues al Tahuantinsuyo Camachi, que son los asesores de los incas, también llamados Suyuyuc Apu. Recuerden que estos Tahuantinsuyo Camachic gobiernan cada una de las regiones, son 4, asesoran al Inca, al Zapa Inca. Tenemos el Apunchic o el Tocricuc, que es una especie de gobernador de una provincia, de un guamaní, ¿correcto? Y por último tenemos al Curaca, que era pues el jefe del Ayllu. Era pues en este caso el intermediario entre el pueblo y el Estado. Ahora, mayormente pues hay dos tipos de curacas, ¿no? El llamado Coyana, que es eh, o en el caso del que apoya al curaca, ¿no? El Coyana, que es el ayudante pues en tiempo de paz, y si luego se convierte pues en Sinchi, que es el que se convierte pues en ese personaje en tiempos de guerra. Pero repito, el curaca es la máxima autoridad o aquella autoridad importante que representa al pueblo frente al Estado inca. No te vayas a olvidar esa parte. Ahí está, pues vemos ahí a la diarquía inca, ¿no? El Urin, obviamente, pues el inca sacerdotal, mientras que el Hanan es el inca militar, administrativo. El Auque es el que gobernaba con su padre. Y de hecho, pues el inca, pues es la autoridad máxima. Debía ser, pues, siempre cargado en andas por los llamados hipjunas, ¿no? Aquellos que solamente se dedicaban a trasladar al inca mediante este objeto, ¿no? Una especie de, no sé cómo llamarlo, tiene un nombre específico este tipo de este material o esta cosa que hace que el Inca se pueda movilizar. No se me fue la idea, chicos, realmente, pero tiene un nombre. Atrio me parece que se conoce también, ¿no? Pero lo cierto es que era desplazado, ¿no? Era cargado en andas por esas personas. Aquí vemos pues a las más importantes autoridades, ¿no? El Zapa Inca, que toma el control del Estado. Está pues el Apo Suyo, ¿no? Que era el jefe del Suyo que formaba el Consejo del Tahuantinsuyo Camachic. El Suyo Apu asesoraba al Inca. El Apunchi, como te mencioné, jefe de una provincia, o Tocricuc. Y el Curaca, ¿no? Que era el jefe del líder, jefe del Ayo. Y había otro personaje, ¿no? Que se encargaba de supervisar si realmente estaban cumpliendo la función estos funcionarios, bueno, cumplían esta función, ¿no? Los burócratas estatales incas, y como una especie también de espía, ¿no? Si es que por ahí de repente uno de ellos podía cometer un complot contra el Inca. ¿Quién es ese personaje? El Tucuy Recuy, ¿no? Tucuy Recuy, que si lo traducimos a nuestro idioma es el que todo lo ve. Dentro de la administración estatal habían delegados por cada grupo, ¿no? En la cual pues, se empleó un sistema decimal, ¿no? Por ejemplo, el Uno Camayo, que es el jefe que tenía pues, a su cargo más de 100.000, ¿verdad? No, más de 10.000, Purek. El Huaranca Camayo era jefe de 1.000, Purek. El Pachaca Camayoc era jefe de 100 Purek. Chunca Camayoc es jefe de 10 Purek.
Y el Pureg era jefe de su esposo e hijo, ¿no? Del pequeña familia, ¿no? Nuclear, ¿no? Que está dentro del ayo. El papel de los Quipu Camayoc fue importante, ya que ellos eran los únicos que podían decodificar esos registros memotécnicos, ¿no? El Quipu Camayoc pues, era encargado de registrar e interpretar los mensajes de los Quipus, que repito, no fue tampoco una invención inca, sino que esto ya lo tenían otras culturas como Wari. Es más, se sabe que ya en Caral habían Quipus, ¿no? Solamente que los incas lo dan a sus necesidades, obviamente. El aspecto cultural, profesor, ¿qué tenemos? Bueno, hablemos sobre arquitectura, ¿no? Habían de tres tipos, ¿no? Militar, religioso y civil, pero se caracteriza por ser sencillo, sólido y simétrico, y mayormente utilizaban piedra para sus grandes construcciones. Lo interesante es que tenían su propio estilo, ¿no? Mayormente las puertas o las ventanas eran de forma trapezoidal, por ejemplo. Tenemos, pues, en este caso a Ollantaytambo, Sacsayhuamán, tenemos a Machu Picchu, entre los ejemplos más resaltantes sobre la arquitectura inca, que mayormente, repito, utilizaban la piedra. Aquí, por ejemplo, vemos el templo de Coricancha, pero vean lo que es debajo, ¿no? Pues ese debajo fue una estructura inca, ya que la encima, pues, los españoles destruyeron para poner ahí un recinto religioso. Aquí vemos la piedra de los 12 ángulos, que esta es una tomada de una de las ciudades una de las ciudades del Cusco. Continuamos. Está Machu Picchu. Deberían ir, chicos, es una maravilla poder visitar ese lugar. Sacsayhuamán, que está a las afueras de Cusco, es un impresionante monumento. Algunos cuestionan si fue un fortín o una fortaleza, y otros más bien dicen que tiene un carácter religioso. Posiblemente sea ambas, chicos. Sacsayhuamán. También vemos que ellos utilizaron técnicas hidráulicas para poder abastecerse de agua. Prácticamente para los incas, pues todo lo que era la ciencia, tenían un amplio conocimiento de ello. Tenemos acá también los restos arqueológicos de Ollantaytambo. En cuanto a medicina, al médico se le conoce como Hambi Camayoc. ¿Qué instrumentos utilizaban para hacer sus incisiones? Utilizaban metales, cuchillas de obsidiana, plantas alucinógenas, cuy, llamas. ¿Qué técnicas utilizaban? Cirugía, herbolaria y las llamadas plantas medicinales. Ahí está. Ahí está el Intihuatán de rojo solar, creo que no, ya no se percibe bien eso, pero bueno, interesante es el lugar, ¿no? Profesor, cuando hablamos de la cosmovisión andina, ¿qué es para nosotros esta llamada cosmovisión andina? Bueno, mmm, para los miembros de la comunidad andina, el tiempo pasa por ciclos, ¿no? De construcción y reconstrucción. Ellos no concebían la creación por un ser supremo, para nada, pero sí creían en un fin del mundo, pero que, repito, era de construcción y destrucción. Justamente este periodo de transformación del mundo, de construcción y estructuración, se llama Pachacuti. ¿Se acuerdan que mencioné el Pachacuti, el gran transformador, ¿no? El gran transformador principalmente, ¿no? El que cambia las cosas, correcto. Tenemos también, pues, bajo la concepción del mundo andino, el Kai Pacha, que es el mundo de los dioses, el Kai Pacha, que es el mundo presente, y el Uku Pacha, que es el mundo de los muertos. Ahí está. ¿Qué deidades, profesor, veneraban los incas? Bueno, principalmente, pues, el dios Inti, ¿no? Era un dios impuesto por los incas, pero también habían otros dioses importantes, ¿no? Como Pachamama, dios de la tierra, pero sin duda, pues, un dios que ha logrado tener mucha presencia en ellos es el dios Huiracocha, cuyo nombre correcto, completo es Apu Contiki Huiracocha.
hablado por casi la gran mayoría de las etnias que habían sido tomadas por el Estado inca. En la costa, por ejemplo, muchos veneraban a, ¿cómo se llama este personaje? A Pachacamac, por ejemplo, ¿no? Pariacaca, en fin. Pero el dios principal es sin duda el dios inca, el dios Inti. ¿Hacían sacrificios humanos? Por supuesto, se han evidenciado los sacrificios humanos, como por ejemplo esta noble mujer de alguna región de las afueras del Cusco, que había sido pues obviamente sacrificada, y se los llevó pues a una importante montaña, en lo que ahora es Argentina, y ahí fue rescatada, ¿no? Realmente ha sido conservada gran parte de su organismo, es increíble. Parece pues que estuviera solamente durmiendo, ¿no? No se ha deteriorado. Es la famosa doncella de Salta que fue descubierta ya en la Argentina, ¿no? Con respecto a la música, profesor, ¿qué instrumentos conocían los incas y los tocaban? Bueno, ellos conocían, pues, en este caso, el tambor llamado tinja, pututo, el trompeta, la sonaja llamada chile, la flauta, que es para nosotros la quena, antara, pincuyo. ¿Y cuáles fueron las fiestas más importantes? Mayormente fueron fiestas con fines agrícolas, chicos, ¿no? Como es el caso del Inti Raymi, que es en junio, es la fiesta al sol, el Capac Raymi, que es una fiesta en beneficio de los jóvenes nobles, el llamado Kiku Chiku, que es una fiesta en honor a la fertilidad femenina, y el Rutu Chiku, ¿no? Que es el primer corte de cabello, que en algunos pueblos todavía mantiene esa tradición, ¿no? De cortar pues el cabello del niño o de la niña, ¿no? Para ello pues hay un padrino, etcétera, en fin. Muy bien. Tenemos en este caso concerniente a la cerámica, vamos a ver acá la cerámica. Claro, ellos no destacaron mucho en este arte, tiene una importante influencia, es cierto, de culturas anteriores a ella como los Wari, pero de hecho pues no es que hayan sido expertos en cuanto a la cerámica, ¿no? No, para nada. Tal vez destaca sin duda pues el vaso, el ceremonial del quero, mayormente de madera, pero recuerden que el quero pues no es algo inca, ¿no? Viene pues de la cultura Tiahuanaco. Pero tal vez esta vasija, esta jarra de base convexa, con figuras geométricas, llamado aríbalo, destaca pues de los incas. Aunque lo correcto es el urpu, ¿no? Así se le debe llamar, ¿correcto? Entonces, ahí, por ejemplo, vemos, ¿no?, la importancia de la cerámica para los incas. En cuanto a la educación, era elitista, solamente los nobles podían educarse. Ahí podrás, por ejemplo, ver que era el amauta, el maestro de los nobles que establecían su educación en el Yachaywasi. ¿Y qué más te enseñaban? Pues el idioma quechua, historia, ¿no? Les enseñaba a algunos también el registro de de los quipus, que de hecho muchos de ellos van a ser quipu camayoc. Profesor, ahí también habla de las ciencias, que desarrollar una ciencia, sí, pero desarrollar una ciencia mayormente basada, o en este caso una ciencia empírica, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a matemática, utilizaban pues una especie de calculadora operador matemático llamado Yupana. El Kipu ya mencioné pues, que era un sistema de nudos para el uso de la numeración decimal o registros, que era muy importante en esos tiempos. En fin. ¿Y quién era pues el Arabicu, profesor? Era el poeta, ¿no?, el recitador que difundía pues, de manera retórica los vínculos de humanos y la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Ese era el enfoque que tenían estos poetas. Entonces, como te mencioné, la educación era elitista, clasista, que solamente los nobles podían realizar.
¿Y dónde, profesor, lo hacían? En el Yachihuasi. ¿Y quién les enseñaba? El Amauta. Acuérdate, el Amauta. Listo, chicos. Bien, hasta aquí pues con respecto al curso de, o el tema de los incas. Vamos ahora a pasar a las preguntas correspondientes y luego pasaremos un pequeño descanso para luego continuar con geografía. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta con respecto a los incas, chicos? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Alguna? Muy bien. Voy a ver, creo que hay una preguntita. Profesor, una consulta. Sí, dígame, Liz, buenas tardes. Tal vez, buenas tardes. Tal vez lo mencionó y no le presté tanta atención, creo, pero ¿cuáles son las ceremonias que tenían los incas? Bueno, mayormente como le mencioné, las ceremonias más resaltantes eran respecto al tema agrícola. Hay una lista, si no me recuerdo, de Duturburu, José Augusto Duturburu, que había una lista de todo lo que era el calendario de fiestas y ceremonias. Pero la que más resaltaba era, pues, sin duda lo que había mencionado hace poco, acá lo voy a recapitular, era pues el Inti Raimi y el Capac Raimi, ¿no? Que se hacía obviamente en honor pues tanto a la siembra como a la cosecha. ¿Sí? ¿Alguna otra Está pregunta? bien, ok, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra inquietud? Ya, muy bien. Un ratito voy a descargar. Si es que no hay alguna pregunta, entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Un ratito.